a ver lo más básico de la fisiopatología, que es lo que preguntan, y también el tratamiento. Seguramente recordarán los esquemas. Entonces, aquí, por ejemplo, una pregunta es, vamos a comenzar por esta primera. Según el Programa Nacional de TB, según el Programa Nacional de TBC, a un paciente con tuberculosis activa y antecedente de haber recibido tratamiento completo, ¿qué le corresponde? Bueno, aquí ustedes recordarán, bueno, ya. Entonces, respecto a tuberculosis, al tratamiento, ustedes saben que el manejo tiene dos esquemas, dos fases, perdón, que es una primera fase en la cual se dan cuatro medicamentos, que son IRE, A, Perú, la memotecnia, y de isoniazida, R de rifampicina, E de itamutol y P de piracinamida. Y en la segunda fase, ¿alguien sabe con qué dos medicamentos nos quedamos? ¿Alguien lo puede colocar al chat? ¿Cuáles Rifampicina son de los que se... isoniazida. Ajá, muy bien, el RI. Ujú, las dos primeras, isoniazida, rifampicina. ¿Y cómo recordar las dosis? Básicamente con esta memotecnia, recordamos que la primera tiene o se da 5 miligramos por kilo de peso y luego se va aumentando de 5 en 5. Y acá, después entre el latambutol y el piracinamida, se aumenta solo 10. O sea, isoniazida se da 5 miligramos por kilo, rifampicina 10 miligramos por kilo, etambutol 15 miligramos por kilo, piracinamida más 10, 25. Eso potencialmente es pregunta examen. ¿Ya? Entonces, eso del esquema es muy preguntado y también los efectos adversos. Por favor, no se vayan a relajar y no se vayan a ir al examen. ¿Cómo recordar el efecto adverso de la isoniazida? La isoniazida comienza con I y yo siempre me acuerdo que la I, como un palito, ¿qué otra cosa tiene una estructura así larga como el palito de la I? El axón de una neurona. Entonces, la isoniazida puede causar neuritis, obviamente involucra la neurona, neuritis periférica. Por ese motivo, como la isoniazida puede causar neuritis periférica, se da una vitamina, que es la vitamina B6, para evitar este efecto adverso de la isoniazida. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de la vitamina B6? Comienza con P. ¿Alguien sabe el nombre de la vitamina B6? Ya, no se preocupe, yo les digo. El nombre de la vitamina B6 es piridoxina. Uy, ya, lo pongo aquí. Ya. Entonces, neuritis periférica y soniacida es lo único que tienen que saber. Lo único, no les van a preguntar otra cosa. Ya, yo sé que mis notas hay más, y ustedes dirán, ay, eso también. No. ¿Ya? Ahora, rifampicina. Rifampicina es hepatotóxico y rifampicina produce coloración naranja de los fluidos corporales. Les pueden poner un caso en el que diga, paciente que está recibiendo tratamiento antituberculoso y observa coloración anaranjada de la orina. ¿Eso qué es? Es causado por rifampicina. Nada más. Etambutol. Etambutol produce neuritis óptica retrovulvar. ¿Ok? Y piracinamida produce hiperuricemia. Yo siempre me acuerdo porque piracinamida, si se dan cuenta, es el que tiene más letras. ¿Ok? Es la palabra más larga de estos cuatro medicamentos. E hiperuremia también es una palabra muy larga. Entonces, hiperuricemia, la palabra más larga, el efecto adverso más largo, con piracinamida, el medicamento de nombre más largo. ¿Ya? Entonces, algo que también es preguntado muchísimo, muchísimo de los medicamentos es qué pruebas se hacen antes de dar antituberculosos a un paciente. Se hacen pruebas hepáticas. ¿Por qué pruebas hepáticas? Porque como han visto, tienen efectos adversos, ¿no? La rifampicina principalmente. Entonces, por eso se hacen pruebas hepáticas.
se pide transaminasas, TGO, TGP, ¿ya? Ahora, los de segunda línea, los que antes se usaban, streptomicina, bueno, ya no se usa porque es bastante ototóxico y también es nefrotóxico, ya no se usa. No creo que les pregunten fármacos de tercera línea. Lo que sí o sí también les van a preguntar es TBC, MDR, monoresistente, poliresistente, ¿qué es? Y eso es súper fácil porque TBC, MDR es monoresistente, es que sea solo resistente a un medicamento. Poliresistente a más de uno, pero que no sea rifa y isoniazida juntos. ¿Ya? Ahora, vamos a seguir pasando las preguntas. Dice acá, ¿en cuál de los siguientes casos indicaría solamente isoniazida? La isoniazida se puede administrar como profilaxis. Es como, por ejemplo, un paciente que no tiene TB, pero tiene alto riesgo de tener TB. Entonces, ¿qué hago? Lo cubro. Le doy isoniazida, se llama profilaxis con isoniazida, para que no le dé TB. ¿Ya? Es como preventivo, es profiláctico. Entonces, acá les quiero mostrar en qué momento yo administro la profilaxis con isoniazida. Depende del PPD. ¿Qué es el PPD? Ya. El PPD es una prueba de detección de TBC. Ustedes saben que para yo detectar TBC tengo varias pruebas. La prueba de esputo es la que más se hace porque es la más fácil. ¿Cómo es eso de la prueba de esputo? Se llama baciloscopía porque en el esputo yo voy a buscar los bacilos. O sea, agarro el esputo, al microscopio observo si hay bacilos o no. ¿Ok? El cultivo es básicamente hacer crecer a Mycobacterium en un medio especial, ¿no? Ahí está el medio de Lowenstein-Jensen, y observar su crecimiento. ¿Ya? Pero lo que más se hace de inicio es la baciloscopía y suficiente el resultado positivo para el diagnóstico. Pero ¿qué pasa si yo no quiero saber si ahorita tiene el TBC, si no quiero saber si en algún momento ha tenido TBC? ¿Y cuándo querría saber esto? Por ejemplo, cuando nos piden pruebas para entrar a un trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita quiero trabajar, no sé, en el jockey y me dicen, señorita, tenemos que saber si usted no ha tenido TBC. No me están preguntando si ahorita tengo, me están preguntando si en el pasado, en algún momento he tenido TBC. Entonces, eso es TBC latente. Es una TBC que no está produciendo clínicas, pero en algún momento has tenido o lo tienes ahí de forma latente, ¿ok? No se manifiesta. Entonces, ¿cómo lo puedo saber? PPD o IGRA. ¿Qué significa PPD? Prueba cutánea de derivado proteico purificado. Prueba de tuberculina. Test de Mantoux. Es lo mismo, son sinónimos. ¿Y por qué es eso? El PPD lo que detecta es esto de acá. En la piel, esto de acá. En la piel se va- ya. En la piel, en la dermis, van a inocular este péptido, ¿ok? La tuberculina. Este péptido lo que va a generar es una reacción. Solo si estás inmunizado contra TBC. Entonces, de acuerdo al resultado o de acuerdo a cuánto se eleve el bultito, yo voy a dar o no profilaxis y o no, que es una TB latente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es un bulto muy grande, quiere decir que hay mucha inflamación. Y si hay mucha inflamación, quiere decir que sí es positiva la prueba. Es como cuando, por ejemplo, am, em, hay mucho dinero en una cuenta bancaria. Si hay mucho dinero en una cuenta bancaria, pues yo ya sé que la persona tiene dinero. Pero si hay poquito, no hay poquito, pues voy descartando, ¿no? Que tenga mucho dinero. Lógico. Igual acá, si veo que la inflamación es bastante, es pronunciada, más de 15 milímetros, es porque ya, sí o sí, no necesito otra prueba de que ahí hay TBC latente. Pero ¿qué pasa si el bultito es pobre? Si el bultito es pobre, yo puedo decir, ah, no, no hay TBC latente, pero solo puedo determinar que es TBC latente si hay algunos factores de riesgo adicionales. Por ejemplo, el bultito es poquito, si no hay inflamación.
pero es un paciente VIH positivo y ellos tienen más riesgo de TBC. Es un paciente que está en contacto con un paciente con TBC activa. Por ejemplo, un niñito cuyo padre tiene diagnóstico de TBC, como este caso de acá. Es un niño de 18 meses que tiene PPD en cero, elevado cero, nada, no se ha elevado. Su examen físico está normal, radiografía normal. O sea, ahorita no tiene TBC, pero su padre tiene un BK positivo en esputo. O sea, tiene un contacto con TBC activa. Entonces, ¿le voy a dar profilaxis? Obviamente, porque tiene alto riesgo de tener TBC, ¿ok? Y cuando sea más de 10 milímetros, pues ahí igual voy valorando, ¿no? Ya algo menos severo que el VIH, que tener a un paciente activo, cercano, o de tener un trasplante de órgano, sino, por ejemplo, ser usuario de drogas, personal de laboratorio de microbiología, niños menores de 4 años, etc., etc., ¿ya? Entonces, ya, siguiente. La droga antituberculosa que mejor actúa en las lesiones gaseosas, o sea, al centro de de la lesión, es la rifampicina. Por eso es que esa es la que se da en la segunda fase también, ¿no? De, del esquema. ¿Cuál es el examen auxiliar más útil para hacer el diagnóstico de mono, artritis, tuberculosis de rodilla? Esto también lo preguntan. Recuerden que para tú diagnosticar como gol estándar que hay una bacteria en un lugar, eso es con un cultivo, ¿cierto? Porque si yo cultivo la bacteria y veo la bacteria que crece, pues sí o sí está la bacteria. Es como cuando tú quieres saber si tu pareja, o sea, por ejemplo, te es infiel. Si mi amiga me lo cuenta, tengo un indicio, porque yo no lo estoy viendo. Si mi amiga me lo cuenta es algo indirecto. Pero si yo lo veo, si yo veo el acto, eso quiere decir que ya es cierto, ¿no? Porque más prueba irrefutable no hay, lo he visto. Igual, cuando yo tengo un cultivo, veo la bacteria. Si veo la bacteria que está creciendo y es una muestra de sangre de la persona, pues quiere decir que estaba la bacteria y es una infección. En el caso de una monoartritis tuberculosa de rodilla, ustedes saben que en la rodilla hay una membrana sinovial y esta membrana va a ser infectada por Mycobacterium tuberculosis y va a producir inflamación de la rodilla, se va a llenar de líquido, va a producir dolor, inflamación. ¿Cómo sé yo que hay monoartritis de rodilla? Agarro la membrana sinovial, tomo una biopsia, lo observo bajo el microscopio y veo, hay Mycobacterium, hay lesión por Mycobacterium, y eso quiere decir entonces que está ahí. Más prueba irrefutable no hay. No podría estudiar solo el líquido sinovial, porque en el líquido solo me va a salir que hay inflamación. La inflamación es un indicio de que puede estar TBC, pero no veo al TBC, ¿ya? Bien. La complicación más frecuente de la vacuna BCG, bueno, esto lo van a aprender más cuando lleven pediatría. La linfadenitis regional es básicamente que un ganglio, frecuentemente axilar o cervical, se inflama luego de que un paciente es vacunado con BCG. ¿Y eso por qué se produce? Porque el bacilo comienza a generar una reacción inflamatoria. Los linfocitos comienzan a proliferar contra el antígeno de la bacteria. Comienzan a proliferar en los ganglios y entonces el ganglio se llena de linfocitos y crece el ganglio, se inflama, linfadenitis regional. Regional porque ocurre en el ganglio cercano al lugar de la inyección. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo frente a un paciente de 8 años que presenta absceso frío, destrucción de la piel y ganglio cervical ulcerado? Yo recuerdo que en mi rotación de infecto, este fue un tema de seminario. No sé si todavía lo están teniendo como tema, pero la escrofulodermia es cuando un ganglio, frecuentemente el ganglio cervical, si les pregunto tanto, que hace un caminito hacia la piel, una fístula, como un grano. Imagínense que es un grano profundo, o sea, el ganglio es un grano profundo que revienta hacia la piel, algo así. Quiero mostrarles una foto. Mm, vamos a ver si encuentro. Con suerte encuentro. Sí, aquí está. Miren, TBC ganglionar
¿Cuál es la localización más frecuente a nivel cervical, supraclavicular? ¿Cómo se llama? Escrófula, escrofulodermia. Y miren, se ve así. Es como un ganglio que estaba adentro, se inflama tanto que se abre hacia la piel. ¿Ok? Escrofulodermia. Ya. Siguiente. ¿Cuál de los fármacos utilizados en el tratamiento de tuberculosis se asocia a neuritis retrobulbar? Ojo con etambutol. Ya lo vimos hace un momento. El esquema de elección para el tratamiento de tuberculosis en el adulto no tratado previamente es 2 meses de los 4 medicamentos y 4 meses de solo los dos. Ahora, acá recuerden que la H significa isoniazida. ¿Ok? Esto es para abreviar, porque si no, los doctores tendrían que escribir así. 2 meses de isoniazida, rifampicina y así, así, así. Entonces, para abreviar, a isoniazida la llaman H, a rifampicina la llaman R, a piracinamida la llaman Z y a etambutol la llaman E. Entonces es isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Piracinamida y etambutol se quitan para los siguientes 4 meses. ¿Por qué? Porque si lo dan por más tiempo, genera más riesgo de sus efectos adversos. Piracinamida, hiperuricemia y etambutol, la neuritis retrobulbar. ¿Ok? Por eso, ya luego en los 4 meses ya no se da. En el tratamiento anti-TB, la droga que actúa como bacteriostático en bacilos en reposo y como bactericida en fase de multiplicación rápida es, como les dije, los antituberculosos hay como es, cosas especiales respecto a su mecanismo de acción, pero sinceramente no lo preguntan. Esta es una pregunta de NAM, pero en las preguntas de la facultad no lo hacen. Pero igual acá se les pone en un cuadrito. Rifampicina es bactericida intra y extracelular. O sea, en Mycobacterium que ya está dentro de las células y en Mycobacterium que está todavía fuera de las células. Mejor acción en lesiones gaseosas, como vimos en una pregunta anterior. Isoniazida es bacteriostático sobre bacilos latentes y también bactericida. O sea, además de matar a bacilos que se están multiplicando, a los que están dormiditos también los mata bacteriostático. Doble acción de la isoniazida, ¿no? Pueden recordarlo porque isoniazida se representa como una H, la H tiene dos palitos, entonces doble acción. Niño de 4 años cuya madre es BK positivo, recibe tratamiento del esquema 1. Tiene un PP2, miren, un contacto con PP2 es alto riesgo, porque recuerden que con un PP de menos de 5 y con un contacto ya me definía que podía dar profilaxis. BK negativo. En la radiografía muestra infiltrado parenquimal derecha. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento? Bueno, el diagnóstico es que tiene TB. ¿Por qué no puede ser la B? Porque en la B dice que no tiene TB. Dice que tengo que darle solo profilaxis. ¿Cuándo doy profilaxis? Cuando quiero ya erradicar la TB. ¿Ok? Eh, antes de. Y acá ya tiene la infección y es una TB pulmonar activa. Entonces se inicia el esquema 1. ¿Ok? Ojo, quimioprofilaxis es también para la TB latente, obviamente. Varón de 22 años, desde hace 2 meses se encuentra en tratamiento con esquema 1 por tuberculosis pulmonar, con evolución clínica radiológica favorable y controles de baciloscopía al mes y a los 2 meses de tratamiento. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Continuar el tratamiento porque tiene que continuar los 4 meses que faltan y solicitar un nuevo cultivo. No puede ser agregar 3 drogas al esquema 1, no tiene sentido, tiene que seguir el esquema tal cual es, 2 meses, 4 meses. No tiene sentido agregar streptomicina, ya no se usa, es nefrotóxico, ototóxico. Continuar un mes más la fase 1 no tiene sentido. Cambiar a otro esquema, no, solo cambiar el tratamiento. ¿Por qué siguen los bacilos positivos? Porque todavía no se ha completado el tratamiento. En el tratamiento inicial de TBC pulmonar, ¿cuál de los siguientes fármacos no corresponde a los denominados de la primera línea? Primera línea, ustedes ya saben que son estos de acá. Como es una pregunta antigüita, todavía ponen streptomicina, pero ahora ya no se considera.
Estertores en base superior de mi tórax izquierdo. Broncofibroscopía, se hallan bacilos ácido alcohol resistentes. El esquema de primera línea, ¿no? 27 años, que hace 2 meses presenta tos, fiebre, diaforesis, pérdida ponderal. Esa es la clínica clásica de TBC, que asemeja a la clínica de un linfoma, ¿no? La pérdida de peso, la diaforesis, la fiebre vespertina. ¿Ya? La tos puede ser productiva o no, puede ser incluso un esputo optoico, porque los granulomas pueden involucrar vasos sanguíneos, romperlos y esa sangrecita la persona lo expectora. Es muy característico que la persona pierda peso. ¿Por qué pierden los pacientes con TB? Por la gran cantidad de linfocitos que están proliferando para contener a Mycobacterium. Y los linfocitos que necesitan energía. Toda la energía de la persona, todo lo que come, toda la energía que produce su cuerpo se va para que el sistema inmune ataque a Mycobacterium. Entonces, hay menos energía para mi músculo, para mis demás tejidos, entonces comienza a perder peso. Fiebre, la sudoración nocturna es clásica y la hemoptisis, ¿no? Como les decía, puede expectorar sangre. Entonces, ¿qué hago en este caso? Tengo clínica, ya, voy a seguir leyendo. En la radiografía tiene una infiltrada apical, o sea, tiene una infección. Y recuerden que cuando TB recién inicia, le gusta irse primero a la base, luego se va hacia el ápice, ¿ok? ¿Cuál es la conducta inmediata más apropiada? Estudio de esputo, beca directo, o sea, ¿esto cómo se llama? Oscopía. ¿Qué significa oscopía? Lo voy a escribir acá. Oscopía significa ver. Por ejemplo, van a ver, seguramente han escuchado en sus rotaciones de broncoscopía. Broncoscopía. Broncoscopía es ver los bronquios. Se ingresa a través de una camarita, así como una endoscopía que es para el esófago. Igual para las vías aéreas hay broncoscopía, se ingresa y se comienza a ver todo el árbol bronquial. ¿Por qué no puede ser tomar biopsia de ganglio cervical? Dice que tiene ganglio. No, pues en principio no tiene ganglio. ¿Cuándo se podría hacer la biopsia de ganglio cervical? Cuando es una escrofulodermia, porque ahí está el ganglio. Realizar una broncoscopía, no. Aplicar PPD, no. Porque el PPD es para ver si TBC es latente. O sea, PPD lo hago en una persona que yo la veo sana, pero quiero ver, ¿en algún momento ha tenido TB? Le hago su PPD, a ver si hay reacción de su sistema inmune, si reconoce el TBC. Pero aquí ya tengo la clínica, ya tengo una herramienta para el diagnóstico. Y más la radiografía que muestra el infiltrado, ya es indicativo de pedir TB, pedir vaciloscopía para confirmar que es TB. Hace 2 semanas fue diagnosticado de tuberculosis pulmonar con beca en esputo positivo. Antes de iniciar el tratamiento con los 4 medicamentos, ¿qué debo solicitar? ¿Debo solicitar beca en orina y jugo gástrico? No. ¿Para qué solicitaría esto antes de iniciar el tratamiento? Esto lo solicito, beca en orina, lo solicito en un paciente que yo sospecho que tiene TBC urinaria, ¿no? Y en quienes pido muestra de jugo gástrico en los niños. ¿Por qué? Porque lo que pasa en los niños es que, no sé si puedo dibujar. Ya. Ya, lo que pasa en los niños es que, eh, eh, a ver si es la vía aérea, es la vía aérea, este es el esófago. Lo que pasa en los niños es que degluten su, lo que expectoran, no lo expectoran realmente como los adultos, sino que degluten la expectoración. Al deglutir, ¿hacia dónde se va entonces ahora Mycobacterium en toda esa secreción? Pues al estómago, obviamente, como si fuese comida. Entonces acá se hace, se saca la muestra del jugo gástrico, se hace un aspirado del jugo gástrico, se saca el jugo gástrico y ahí se busca Mycobacterium en los niños.
Eso también ha sido pregunta de examen. Entonces, antes de diagnosticar, antes de dar el tratamiento, ¿qué hago? Veo si su hígado va a soportar principalmente rifampicina, ¿ya? O sea, pido bilirrubina y transaminasas para ver si el hígado está bien. Hemograma y creatinina no tiene razón de ser, dosaje de gases arteriales tampoco, sodio, potasio tampoco. Mujer de 35 años, diagnóstico de TBC en tratamiento final de la primera fase. Ya está terminando la primera fase. Tiene 5 hijos vivos, nivel socioeconómico bajo, vive en hacinamiento humano. 3 de sus hijos presentan desnutrición crónica. ¿Cuál de los siguientes factores es el más importante para transmitir la enfermedad? Si un paciente está desnutrido, recuerden que la desnutrición produce inmunosupresión. ¿Por qué? Porque nuevamente las células inmunitarias que necesitan, los linfocitos T que necesitan energía. Si estoy desnutrido, no tengo energía, no tengo sustratos para todas las proteínas que tienen que producir los linfocitos, no hay una buena defensa, inmunosupresión. La desnutrición me genera más riesgo de infectarme por TBC, es cierto. Pero ¿qué pasa si yo tengo desnutrición, pero no tengo contacto con nadie? ¿Voy a tener TBC? No, porque TBC no viene por magia, de la nada. TBC viene por el contacto con alguien que tiene TBC. Por eso es que hay, seguramente les han comentado, en ciertos hospitales donde hay bastante riesgo de TBC por el distrito en el que se encuentra, ¿cierto? Por eso nos piden justamente la prueba de PPD para ver si tenemos TBC latente, etc. Entonces, el factor más importante es que tengas el contacto con una persona con TBC. ¿Y qué más aumenta el riesgo? Que ese contacto sea estrecho, o sea, que estén en un lugar todos los días juntos en hacinamiento. Por eso es que el factor más importante es el hacinamiento y no el nivel socioeconómico, no la desnutrición, no la multiparidad. Para que haya infección tiene que haber contacto. ¿Y qué propicia el contacto? El hacinamiento. Varón de 58 años con 6 meses de hiporexia y bajo peso, examen, abdomen blando, doloroso y extendido, ruidos y horarios disminuidos, mala percusión, áreas de matidez y timpanismo. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Recuerden ustedes que TBC, si me da en el pulmón, lógico, se llama TBC pulmonar. Pero si TBC me da fuera del pulmón, se llama TBC extrapulmonar. La forma más frecuente de TBC extrapulmonar es TBC en el ganglio linfático. ¿Y cómo se llama eso? Cuando es en el ganglio cervical, escrofulodermio, que es el ganglio más frecuentemente afectado por TBC ganglionar. En este caso, estamos viendo que el paciente tiene matidez y timpanismo. ¿Alguien sabe cómo se llama cuando hay matidez y timpanismo en el abdomen? O sea, si este es el abdomen, por aquí está mate, por aquí está timpánico, por aquí está mate, por aquí está timpánico, por aquí mate, por aquí timpánico. ¿A qué se parece esto, chicos? A ver quién la saca. Es un jueguito donde tienes casillas negras y casillas blancas. Un tablerito. A ver quién latina. Un tablerito con casillas negras y casillas blancas. ¿De qué juego estoy hablando? Juego, bueno, algunos lo consideran deporte, porque hay torneos de eso. Ajedrez. Ajá, muy bien, exactamente. Entonces, esto, cuando ustedes vean eso, que un paciente y encima tiene hiporexia, o sea, no tiene ganas de comer, no tiene apetito, y encima ha bajado de peso, ya me está indicando de TB, ¿ok? Y encima tiene su abdomen en tabla o tablero de ajedrez, eso quiere decir que TBC está diseminándose en el peritoneo. Y entonces hay zonas del peritoneo que tiene granulomas. Y donde están los granulomas, voy a escuchar mate. O bueno, lo voy a percutir mate, perdón. ¿Por qué lo percuto mate? Porque pues ahí hay un depósito de granulomas. Pero donde no hay granulomas, puedo escuchar todavía el aire del intestino. O sea, lo escucho timpánico. ¿Ya? Otra zona encuentro los granulomas. Entonces, si ustedes buscan en internet, les animo a buscarlo,
cómo es una TBC peritoneal, van a encontrar un peritoneo. Imaginemos que este es el peritoneo. Encontrar así, con granuloma por donde sea, ¿ya? Entonces es una TBC enteroperitoneal, tablero en ajedrez. ¿Cuál es la acción para prevención del segundo nivel en un paciente con TBC? Pues cruces, bueno, este ya es de salud pública, por si acaso se los dejo. Como ya no nos alcanza mucho tiempo para terminar todas las preguntas, creo que faltaban unas. Miren, esto es muy importante. También es potencial pregunta. Cuando les dan esquema 1, ¿qué vitamina se da? Piridoxina. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Por qué doy piridoxina? ¿Para prevenir qué? Para prevenir un efecto adverso era. Y aquí les dije la memotecnia del palito. ¿Un palito se parece a qué? Neuritis. Neuritis Muy periférica. bien, muy bien. La piridoxina la doy para prevenir la neuritis periférica, que como el axón de una neurona que se afecta en la neuritis parece un palito, se afecta en lo que comienza con un palito que es la isoniazida. ¿Ya? Vamos a, ahora sí creo yo, las preguntas de West, porque creo que es, igual se van a dar cuenta que algunas son similares. TBC XDR es resistencia a MDR, fluoroquinolona y al menos un inyectable de segunda línea, que son los que terminan en amicacina, micacina, no recuerdo otro, pero ese es un inyectable de segunda línea. Aquí está, los aminoglicosidos inyectables, ¿ok? Vamos a ver otro. En la técnica molecular de diagnóstico de TBC extrapulmonar, marca la alternativa correcta. No se encuentran falsos positivos, no se detectan mutaciones de resistencia, no, ¿cierto? Lo más importante de hacer un... Uy, se me fue el nombre de la prueba molecular. ¿Alguien me ayuda, porfas? Me fue el Un nombre. gen Creo que expert. Gene Expert, ahí está, gracias. Cuando se hace el Gene Expert, ahí también puedo detectar los genes de resistencia. Y eso también es importante, también les van a preguntar los genes de resistencia. Mm, No lo tengo por acá, creo, pero búsquenlo, ¿ok? Busquen cuál es el gen de resistencia a isoniazida, rifampicina. Sí, ahí se los dejo de tip. Pero esa es una pregunta difícil, igual. No creo que venga. Lo que más viene es tratamiento y todo eso. Permiten un diagnóstico lento. La sensibilidad de estas pruebas es independiente a la carga. Entonces aquí la única que queda como verdadera es, se basa en la amplificación de fragmentos genéticos de Mycobacterium. Es algo así como un PCR en el que se amplifica el material genético de los virus para poder detectarlo, porque en la muestra tengo poquito material genético, entonces lo amplifico en el PCR para que sea mucho y ya lo pueda ver tranquilamente. Igual acá, ¿no? En las técnicas moleculares. Yo creo que vamos a las preguntas ya de años mejor cercanos, porque este es del 2020. En el 2022, 2023, 2023, 2023, grupo 5. A ver. Dice, 15 años, diagnóstico de TBC óseo, en tratamiento de 15 días. Acude con antecedente de TBC pulmonar, tratada de hace 5 años. ¿Cuál sería lo más probable? Ya. ¿Qué te está diciendo la pregunta? Siempre traten de entender bien las preguntas como una historia. Dice que hace 5 años tuvo TBC en el pulmón y ahora tiene TBC en la columna, TBC óseo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, no dice columna, ¿no? Pero dice óseo. Pero lo más frecuente es en columna, que produzca el mal de Pot. Em, ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que estaba latente ahora se ha diseminado eh, hacia hueso, ¿no? Les quiero poner aquí un esquema. Ya, aquí está. Ya vimos TBC ganglionar. Bueno, aquí no está. Aquí está. Hay erosión del disco intervertebral. ¿No? Y entonces
la vértebra secular. Es así, miren. El mal de Pot, no sé si han visto estas personas que caminan muy, muy agachadas. Ya, algunas es ya por la osteoartritis de la columna, pero en otros casos es por mal de Pot, que ustedes saben que si yo tengo mis vértebras así, los huesitos así, y con su curvatura normal, pues tengo mi talla normal. Pero ¿qué pasa en el mal de Pot? TBC le gusta erosionar la parte anterior de las vértebras. Entonces la vértebra debería ser así, pero esto se ha erosionado, entonces queda así. Entonces la vértebra de arriba, un poquito que ocupa ese espacio, ¿ok? Y la vértebra superior queda así y así. Entonces la persona se va encorvando, así. Ya, por ahí tengo una imagen, pero me va a tomar tiempo buscarla, así que así se los dejo. Pueden buscarlo igual en internet como mal de Pot y van a ver que la columna es así, por la erosión de la parte anterior de las vértebras. Entonces, probablemente, ¿qué sería? No podría ser una reinfección, no podría ser una reagudización, una sobreinfección, porque no son... Reagudización es cuando la historia de la enfermedad se agrava, ¿cierto? Es reagudización. Reinfección es cuando en otro momento se produce otra infección. Y sobreinfección es cuando se agrega una bacteria diferente. En cambio, recaída es cuando la bacteria estaba estacionaria, en este caso estaba latente, ya se había tratado TBC, pero recayó. O sea, otra vez tiene TBC, pero en este caso se ha diseminado hacia un tejido extraarticular, ¿no? TBC óseo. Se define TBC MDR, el RI, ¿no? Las primeras dos letras del IREA Perú. Isoniazida, rifampicina. Paciente varón de 22 años, interno en medicina. Al ingreso al hospital le piden pruebas de tamizaje. Tiene PPD negativo, radiografía normal, asintomático. Pero al final le encuentran un granuloma calcificado apical derecho en su placa de tórax. Y esta vez le hacen otro PPD y es positivo. Aún al momento es asintomático. Según lo descrito, ¿qué se podría asegurar? ¿Tiene tuberculosis pulmonar oligosintomática? No, no tiene síntomas. ¿Tiene enfermedad por tuberculosis? Enfermedad por tuberculosis quiere decir TBC activa. ¿Tiene TBC activa? No. ¿Tiene una cepa de Mycobacterium virulenta? Como que una bacteria cause virulencia? No. ¿Tiene infección por Mycobacterium? Sí, pero es latente. ¿Ok? Porque al momento está asintomático. Pero vamos con un par más antes de ir al siguiente tema. Como verán, las preguntas son muy parecidas. Esta se repitió. Miren, aquí un ejemplo de sobreinfección. Diagnóstico de TBC, tratamiento por 15 días. Acude por presentar neumonía. Entonces, es una bacteria diferente. A eso se llama sobreinfección. Es como la sobreinfección que nos enseñan siempre de virus de hepatitis C y D, ya igual, ¿no? Cuando se agrega virus de la hepatitis D es sobreinfección. Pero cuando las dos infecciones se producen al mismo tiempo es coinfección. Y ahora estas preguntas. ¿En cuál de las siguientes patologías se agrega un corticoide? Uy, esta es una muy buena pregunta. Pasa que los antituberculosos ayudan mucho a eliminar TB, ¿cierto? Ya. Patologías en las cuales hay tanto daño de ese órgano, por ejemplo, el corazón, que necesito disminuir la respuesta inflamatoria para disminuir el daño al corazón. ¿Ok? Por ejemplo, TBC en el pericardio genera mucha inflamación. ¿Por qué? Porque los linfocitos llegan acá y comienzan a proliferar en el pericardio, ¿ok? En el líquido pericárdico. Y se llena todo esto de líquido y lo tapona el corazón. Genera una pericarditis. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo?
disminuir estos linfocitos. Si disminuyo linfocitos, disminuye inflamación. Si disminuye inflamación, ya no se llena de líquidos. Entonces, ¿cuándo doy corticoides? En estos casos. En el caso de una pericarditis, en el caso de una meningitis, y hay un caso más, que es, vamos a ver por acá. Pericarditis por TB, meningitis por TB y TB semiliar, o sea, cuando es diseminado, agarra muchos ganglios, ahí solo ahí doy corticoterapia. Memorícense. Aquí está. Aquí está. Ajá. Ya. De las siguientes localizaciones extrapulmonar, ¿cuál tiene mayor probabilidad de contagio? En el intestino habría forma de transmitirlo a través de las heces, pero menor probabilidad. Piel no. Hueso no. Riñón no. La laringe, porque a través de las gotículas respiratorias voy a seguir transmitiendo, diseminando micobacterium. Muy bien, chicos. Yo creo que eso ha sido todo por TBC. Yo creo que ya vamos a otro tema. Vamos con, a ver, otro tema que sea muy rentable es VIH. TBC, VIH, no hay pierde. Es lo que más preguntan. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente. Y vamos a ver si hay preguntas de la universidad. Espérenme que cargue un poquito. Mientras tanto, les voy dando algunos truquitos. Acerca de, creo que no les ponen acá, leptospirosis. En leptospirosis siempre, siempre, siempre les van a decir que es un paciente que por lo general es agricultor y que camina sobre aguas estancadas, agua sucia. ¿Por qué? Porque a través de la piel, leptospira, que es una espiroqueta, fácilmente puede ingresar a través de la piel. Ah, ya está. Vamos a ver preguntas más de la San Martín. Me encantaría ver más preguntas de exámenes nacionales, pero les voy a mostrar más preguntas de la San Martín porque creo que están aquí más por eso, ¿no? Porque su examen va a ser de ahí. ¿Qué más quisiéramos que pusieran preguntas de así de banco en NAM y de salud? No se preocupen, este resumen de acá, yo se los voy a pasar. Lo voy a subir a mi cuenta de Yudo y les voy a pasar por ahí el link. Es gratuito. Yo sé que aquí dice virus ARN, ADN y aquí, como pueden ver ahí, todos los microorganismos. Pasa que aquí yo tengo todos mis apuntes, no necesariamente solo de esto, también de microbio y así. Ya. Uy, no, no está. Ya, dice, en pacientes con VIH, ¿cuál de las patologías es parenquimatosa del sistema nervioso central? Y para eso les voy a mostrar la clasificación de... a ver, un momento. Ah, ya sí, aquí está. Ya, miren. Ustedes saben que el virus de la inmunodeficiencia humana, por atacar a los linfocitos T, genera, linfocitos TCD4, genera inmunosupresión, porque estos linfocitos T ya no van a funcionar y ya no tengo como mi sistema inmune combata las infecciones. Es como si disminuyeran los policías en las calles.
¿no? Disminuyen los policías, ¿quién nos va a proteger? Algo así. Disminuyen los linfocitos, ¿quién nos protege contra infecciones? Entonces hay infecciones que se aprovechan de que tenemos menos linfocitos. Se llaman infecciones oportunistas. Estas infecciones oportunistas, ¿dónde pueden estar? Qué raro. Ya bueno. Estas infecciones oportunistas pueden estar pueden infectar vías respiratorias, sistema nervioso central, em, ya, nada más. Entonces, dentro de la infección del sistema nervioso central, lo más importante es lo que siempre preguntan, y aquí hay varios tipos. De acuerdo al tipo de infección del sistema nervioso central que generen, yo voy a sospechar de un determinado agente. Por ejemplo, si yo veo que la persona está focalizando, o sea, que disminuya la fuerza en un brazo, que disminuya la sensibilidad de un brazo, o sea, los signos de focalización, así tal cual un ACV, voy a sospechar en principio de toxoplasmosis, ¿ok? Toxoplasma gondii, ustedes saben que se transmite a través del... Em, otra cosa más, voy a cerrar esto. Ya. Otra cosa más que puedo sospechar si hay focalización, puedo sospechar de un linfoma primario y también de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Ya, pero principalmente toxo y linfoma. ¿Qué es lo que caracteriza a toxo-linfoma? Es la lesión en forma de anillo. ¿Cuál es la diferencia entre cuál es lo común entonces entre toxo y linfoma? Que la lesión es en anillo. ¿Qué quiere decir en anillo? Que cuando se toma una tomografía con contraste, se ve así, un anillo de contraste alrededor, ¿ya? Pero la diferencia es que en toxoplasmosis, por lo general, es más de una lesión, porque obviamente la toxoplasmosis no diferencia, solo voy a proliferar acá, solo acá, sino prolifera en diferentes partes del cerebro, a diferencia del linfoma. Crece solo en una región, entonces por lo general el linfoma es más solitario, solo una lesión. En cambio, toxo se ven varias lesiones que captan contraste en forma de anillo, ¿ya? Y toxo es lo más frecuente, como dice ahí. Pero si tiene hipertensión endocraniana, o sea, si está con vómitos explosivos, le duele mucho la cabeza, yo tengo que sospechar que esa infección oportunista está en la meninge, causando una meningitis. Ustedes saben que la meningitis produce hipertensión endocraniana. Si es una meningitis, la causa más frecuente no es toxo, no es linfoma, porque toxo y linfoma, ¿dónde están? En el parénquima. ¿Qué es parénquima? Parénquima es como quien dice el tejido en sí. Es como que yo tenga una mandarina. La cáscara, la cáscara es lo que recubre y todo lo que hay dentro, lo que vale, como quien dice, eso es como quien dice el parénquima de un órgano. ¿Y cómo se llama la cáscara? Lo que sostiene a un órgano, la cápsula, se llama estroma. Entonces, ustedes habrán escuchado hablar de parénquima renal, de estroma renal. Parénquima es en sí las células que cumplen sus funciones, forman los túbulos y todo eso. El estroma serían, por ejemplo, tabiques, divisiones, ¿ok? Ya. Lo que sostiene también cápsula, ¿ya? TBC también puede producir meningitis, TBC meningia, ¿ya? Citomegalovirus, principalmente compromiso oftalmológico, pero como les mencioné, entonces para resolver esta pregunta, no podría ser meningitis tuberculosa porque no es infección del parénquima, es de meninge. Neurosífilis es una infección oportunista, sí, pero no produce una infección parenquimatosa. La sífilis afecta principalmente a los pares craneales. Criptococosis que producía meningitis criptococócica, entonces no es parénquima, es meninge. Encefalitis por citomegalovirus, igual principalmente, ojo, no produce lesión parenquimatosa. Entonces aquí la respuesta es tox. En todos los casos de tuberculosis en pacientes con VIH debe iniciar tratamiento bueno, esto no se los mencioné cuando hablamos de TB, pero si un paciente
además de TBC, tiene VIH, el esquema ya no es de 6 meses, ya no es primero 2 y luego 4, sino es primero 2 y luego 7. 2 más 7, 9 meses. Vamos a ver otra pregunta. Según la norma técnica de una persona de VIH, la cual se descartó que no tiene tuberculosis, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos las pruebas de PPD? Que VIH era de alto riesgo para TB, entonces igual darle profilaxis contra la infección de TBC latente. Observar cada 6 meses, solicitar beca en esputo, rayos X, descartar que desarrolle TBC activa sería mucho, ¿no? Mejor evitar profilaxis. Vacunarle contra TBC, no, ¿cierto? Administrarle profilaxis contra cotrimoxazol. Hablando de cotrimoxazol no es profilaxis de TBC. Cotrimoxazol es para evitar infecciones oportunistas. Creo que no lo tengo por acá. A ver, creo que aquí está. Aquí. Cuando ustedes seguramente han visto en su rotación que el doctor le ha dado al paciente cotrimoxazol. ¿Cuándo se da cotrimoxazol? Cuando el CD4 es menor a 200 y tiene alto riesgo de infecciones oportunistas como toxoplasmosis, neumocistis, girovesi, que produce infección respiratoria, y paracoccidiomicosis. Paracoccidiomicosis produce infección intestinal, produce diarreas en el paciente con VIH. Ok, aquí está. Neumocistis girovesi, toxoplasmosis, cotrimoxazol. Es profilaxis, ojo, profilaxis. Eso quiere decir que no tiene neumocistis, no tiene toxoplasma, pero como su valor de linfocitos TCD4 son bajísimos, menos de 200, necesito darle profilaxis porque muy probablemente se puede infectar. Pero el tratamiento de neumocistis no es cotri, el tratamiento no es solo una dosis, son 3 semanas, ¿ok? Y el tratamiento, ahora sí, de toxoplasma no es cotri. El tratamiento de toxoplasma, acuérdense por la S, perdón, claro, la S, toxoplasma con S de sulfadiazina más pirimetamina. ¿Ok? Y como la combinación de sulfadiazina y pirimetamina produce déficit de ácido fólico, le agregas ácido fólico para que no produzca déficit. ¿Ya? En todos los casos nuevos de tuberculosis en pacientes... Ah, no, eso lo vimos hace ratito. Para todos los casos nuevos, no es lo mismo. Claro. Con relación al diagnóstico de infección latente por TBC, según lo que se recomienda en las normas internacionales, en toda persona con diagnóstico de VIH tenemos que creo que aquí se refiere a hacer el descarte, porque seguramente a ustedes les habrán dicho en la teoría que VIH, cuando tengo un paciente con VIH, tengo que ver si tiene TBC. Y si tengo un paciente con TBC, tengo que ver que no tenga VIH. ¿Por qué? Porque la relación es directa. Un paciente con VIH inmunosuprimido tiene infección bacteriana muy frecuente. ¿Cuál es? TBC. Entonces, si veo que un paciente aparentemente no tiene TBC, pero tiene VIH, aparentemente no tiene TBA, pero tiene VIH, entonces digo, ajá, tú muy probablemente te puedes infectar, así que veamos si ya no estás infectado. Pero si tengo un paciente que tiene TBC positivo, ¿cuál es una infección que me predispone a tener TBC positivo? VIH. Entonces, si mi paciente tiene TBC positivo, le estudio si tiene VIH para saber si ese ha sido el motivo por el cual su defensa ha bajado y por eso ha tenido TBC. ¿Ya? Con relación a tuberculosis en VIH, el riesgo de que una persona con VIH con infección latente, bueno, esto ya es epidemiología, ¿no? Riesgo de 13 a 16 al año. ¿Cuál es la definición de SIDA? Para esto ustedes deben saber la clasificación. Los estadios. Los estadios se dividen a si tiene infecciones oportunistas y el nivel de CD4.
Mm, vamos a ver dónde lo tengo. Por acá, ¿no? Aquí está. Pero tengo una tablita más bonita. Aquí está. Esta es una tablita muy bonita. Si mal no recuerdo, esta es de la Teo. Si tienes síntomas, ¿no? Eh, los síntomas, a ver, los síntomas se expresan con palabras, ¿sí o no, chicos? Sí tengo síntomas, no tengo síntomas, tengo pocos síntomas, oligosintomático. Como los síntomas se expresan con palabras, los estadios de TBC, de acuerdo a los síntomas, se expresan también con, bueno, con letras. A, B, C, ¿ya? Pero el nivel de CD4 no son palabras, no es nivel de CD4, no, es nivel más de 500, de 200 a 499, menor a 200. No son palabras, son números. Entonces, como CD4 se expresa en números, los estadios de VIH, de acuerdo al nivel de CD4, también son números. Número 1, número 2, número 3. Entonces, por ejemplo, hacemos el cruce. Un paciente que es asintomático, A de asintomático, ya, estadio A, y tiene CD4 de 200 a 499, ya, entonces número 2. Entonces es un estadio A2. Eso les van a preguntar de ley, ¿ok? De ley. Si no les preguntan en esta rotación, en la siguiente, pero sí les van a preguntar. Siempre viene esa pregunta en el examen. Ya. Esto de las categorías es un poco complejo porque a veces en categoría A, B, C no solo basta decir es asintomático, tiene síntomas, como dice acá, tiene condiciones que definen SIDA, sino que te ponen estos parámetros, ¿no? Pero la forma en la que yo me acordaba era que lo más severo me define SIDA y lo más leve es categoría A. Y lo que no estaba en ninguno de los dos era categoría B. Lo más leve que es que no tenga síntomas. Lo más leve que es que solo tengas tus ganglios, ¿no? Ya, lo más leve que es que tengas una infección aguda, ¿ok? Una infección aguda, por ejemplo, una neumonía, algo agudo, simple, ¿ya? Para un caso de VIH que puede tener algo muy severo, como por ejemplo sarcoma de Kaposi, por ejemplo. Ya una neumonía no se compara con un sarcoma de Kaposi, ¿ya? Una neumonía, estamos hablando, no sé, una neumonía por eh, Streptococcus pneumoniae que se resuelve con el antibiótico y ya está, ¿ok? Y categoría C, encefalopatía, y estamos hablando de afectación cerebral. Hablamos también de cáncer de cervix invasivo, neumocistis girovesi. No es una neumonía, sí, pero es un microorganismo oportunista. ¿Ok? Ya. Entonces, sigamos. Entonces, por eso es que acá el estadio clínico 4, o también llamado SIDA, ¿no? Estadio 4, la clasificación clínica de infección por VIH, infección confirmada que implica, yo sé que aquí dice 3, pero el 4 es el que colocan como SIDA. Acá ya tenía un esquema, pero no lo encuentro. Me disculparán esto, ¿no? Ah, bueno, creo que este es el más actualizado, ¿no? Según la OMS. 2, 3, ¿no? En el anterior les había comentado 2 de 200 a 499, pero acá dividen ese 2 en de 350 a 499 y de 200 a 300. Y 4 sería menor a 200, ¿no? Ya. Como verán, las preguntas no son nada otro mundo. ¿En cuál de las siguientes es una característica más probable de VIH? ¿Es un síndrome de inmunocompetencia o no? Inmunodeficiencia. ¿Es un virus HTLV? No es un virus HTLV. Trimetoprim sulfamethoxazol, o sea, el cotrimoxazol, es un antiinfeccioso que ayuda, que entre cuyas funciones sirve como terapéutica profiláctica cuando el CD4 es mayor a 200, no, cuando es menor a 200. ¿Es un tipo de flavivirus? No, es retrovirus. Produce SIDA e infecta también linfocitos CD4, ese es el verdadero. Muy bien, como ya estamos terminando, les voy a poner un tema más. Vamos a ver.
O podríamos hacer dos temitas, pero así bastante breve. Dengue creo que también entra, así que eso les voy a poner, porque dengue es lo que más viene. Dengue, TBC y VIH son las fijas, como quien dice. Como les comenté acerca del banco, yo les voy a poner en el grupo cómo lo pueden adquirir. Vamos a que cargue un ratito. Ya está. ¿Qué más preguntan de dengue es la clínica, el manejo? Este de acá es un curso, son preguntas de un curso de dengue de la OPS. Ustedes ponen en internet curso dengue OPS y les va a salir gratis lo que pueden llevar. Solo se tienen que crear una cuenta, así como crear un Facebook, y les muestra una serie de videos con bastantes conceptos y al final así una evaluación y, y tienen un certificado de la OPS. Ya, entonces vamos a comenzar. Dice, en el dengue, a ver, esperemos un momento. En el dengue, el mar rojo con islas blancas se presenta ¿en qué fase? Bueno, para esto vamos a recordar que el dengue primero es un virus, se transmite por la picadura de Aedes aegypti, que es este mosquito. Ya bueno, esta es la clasificación de la severidad, ¿no? Si tiene signos de alarma o no. Pero primero vamos a ver esto, que son las fases. Primero hay una fase de fiebre alta, que puede llegar incluso a 40 grados centígrados. Luego hay una fase crítica, que es cuando ya se produce daño de órganos. Puede haber insuficiencia renal, insuficiencia hepática, los signos de alarma, ¿no? Dolor abdominal, vómitos, alteración de la diuresis, insuficiencia renal. Y luego la fase de convalecencia que se llama recuperación. Entonces, tres fases. ¿Qué pasa en la primera fase? En la primera fase febril, que dura en promedio 2 a 7 días, 5, el hemograma puede estar normal, ¿ok? Haber neutropenia, luego plaquetopenia, aumenta el hematocrito, bueno, eso ya es mucho de texto, pero lo que les quiero poner es lo siguiente. Ya, que en esta fase febril el virus se está replicando a 1000 por hora. Como se está replicando a 1000 por hora, voy a tener mucho de su antígeno, que es el antígeno NS1. Y también lo puedo aislar, también voy a tener su material genético, obviamente, porque ahí está el virus. Entonces, para el diagnóstico durante la fase aguda, durante la fase febril, o sea, los primeros 5 días, puedo hacer con detección de antígeno NS1. Una prueba rápida, es una prueba muy rápida, así como la prueba del COVID. Luego, en la siguiente fase, la fase de agudización, la fase de daño, donde ya hay daño orgánico, ven que ya se están produciendo autoanticuerpos, entonces se pueden hacer test rápidos de detección de autoanticuerpos. Es la fase de órganos. Y finalmente la fase de recuperación, la fase de convalecencia, que recuerden ustedes que lo que más produce dengue es la pérdida de líquido. Entonces, en la fase de recuperación, ya la persona pierde menos líquido y se produce esta erupción, una erupción rojiza de la piel, pero en ciertas zonas se observa una zona blanquecina. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama islas, los blanquitos son islas y lo rojo es como un mar rojo. Islas blancas en un mar rojo. Ya. ¿Cuáles son los arbovirus pertenecientes a la familia de Flavivirus que son transmitidos por Aedes aegypti y producen síndrome febril emergente con gran repercusión en la salud pública?
Virus Mayaro, la verdad no he escuchado. Virus chikungunya no pertenece a este grupo. Virus chikungunya no, hantavirus no. Entonces sería virus del dengue y virus del Zika. Creo que por aquí tengo un esquemita de los flavivirus. Ahora vamos a ver. Ujú, sí, aquí. No, aquí no está. Tenía un esquemita, vamos a buscarlo. No, ya. ¿Por qué estos virus también se conocen como arbovirus? Arbovirus es un acrónimo. Es un acrónimo de Arthropod Borne Viruses. Quiere decir virus transmitidos por artrópodos, porque los mosquitos no tienen patitas, son artrópodos. Por eso estas infecciones se les llama arbovirosis. Este es el nombre etimológico o la razón de lo que significa arbovirosis. ¿Ya? Bien, sigamos. El dengue, la plaquetopenia, ¿por qué se produce? Y aquí vamos a ver que justamente la plaquetopenia es lo que produce la disminución del hematocrito, como habrán escuchado en sus prácticas. Ya. La plaquetopenia se produce porque hay una infección directa en la médula ósea. O sea, el virus comienza a atacar a las células hematopoyéticas. Si las células hematopoyéticas no funcionan, no tengo formación de plaquetas. ¿Ok? También se puede producir por destrucción de las plaquetas por autoanticuerpos. Entonces, la plaquetopenia es porque disminuye el fibrinógeno. El fibrinógeno tiene que ver con la coagulación, ¿cierto? No tiene nada que ver con plaquetopenia. Entonces, también la pueden sacar por descarte. Por daño hepático, no. Por alteración de la permeabilidad, no es que haya vasodilatación y se pierdan las plaquetas. Coagulopatía tampoco tiene nada que ver. Entonces es porque se produce menor producción a nivel medular porque compromete las células hematopoyéticas. Para confirmar el diagnóstico de dengue, el mejor método diagnóstico es solicitar cuál es. Como les dije, el mejor método diagnóstico al principio es detectar al virus mediante PCR o mediante la detección de su antígeno principal, que es el NS1. Entonces acá dice, si está en cuadro febril más de 5 días, voy a detectar por PCR o por ELISA, no, ¿cierto? Si está en cuadro febril menos de 6 días, voy a detectar antígeno y ELISA, no. ¿Por qué no este segundo? Hasta acá estaba bien. Sí puedo detectar el antígeno. ¿Por qué no IgM? Porque los primeros 6 días todavía no veo IgM. Aquí está. ¿Ok? Los primeros 6 días son de la fase febril. Si cuadro febril más de 5 días, ELISA, NS1 por ELISA IgM, no, prácticamente dice lo mismo que acá arriba, ¿no? En la B. Si cuadro febril menos de 6 días, detectar NS1 o PCR, sí. La C creo que no leí, menos de 6 días, ELISA, IgM y PCR. PCR está bien dentro de los 6 días, pero IgM no. ¿Por qué los anticuerpos se demoran? Porque recuerden que los anticuerpos los producimos nosotros. Los linfocitos B se tienen que diferenciar en células plasmáticas y las células plasmáticas son los que producen los anticuerpos. Entonces, esto demora un tiempo. Esa semana, toda esa semana que la persona está con fiebre, la fase febril, recién se están produciendo los anticuerpos. Entonces, si todavía no se producen, no los voy a encontrar positivos en esa primera semana. No tiene sentido que los pida. Lo que voy a pedir es este virus tiene un antígeno, tiene un ADN, entonces eso está desde el primer día de la infección. Entonces lo detecto. ¿Ya? ¿Qué medicación no debe usarse para dengue? Ajá, esto seguramente les habrán dicho mucho, y es que para el dengue no se puede dar AINES como el ibuprofeno. Los cristaloides, los coloides son para mantener el volumen, porque estos pacientes bajan su presión arterial porque tratan. ¿Ok? Plaquetas, yo sé que la alternativa de plaquetas está rara. Se puede usar plaquetas, sí. ¿Por qué? Porque estos pacientes hacen plaquetopenia. Y ustedes saben que cuando la plaquetopenia es severa, escuchen esto porque es una fija que a los doctores del hospital les gusta preguntar. Cuando la plaqueta es severa,
menos de 10.000 plaquetas, hay un alto riesgo de que el cerebro sangre por sí solo. Yo sé que suena loco, yo sé que ustedes pensarán, o sea, solo por tener bajas plaquetas el cerebro puede sangrar. Sí, porque en todos nuestros vasitos sanguíneos, cada segundo ocurren microtraumatismos, traumatismos muy chiquititos, como micras de diámetro de ese traumatismo, o sea, casi nada, pero es un traumatismo. Se tapona normalmente por plaquetas. Es normal, que son muy chiquitos, miniaturas de miniatura, ¿ya? Entonces, si normalmente hay estos microtraumatismos, si tengo una plaquetopenia severa, tengo alto riesgo de que no se controlen estos microtraumatismos y se produzca una hemorragia parenquimal, ¿ok? Por eso es que cuando hay esta plaquetopenia severa, se debe transfundir plaquetas. Paracetamol para calmar la fiebre. ¿Cómo se llama cuando el manejo, cómo se llama el manejo del dengue? Se llama manejo sintomático. Manejo sintomático quiere decir solo manejar síntomas. Manejo de soporte con las plaquetas. Ya para terminar, les quiero mostrar algo que creo que no lo han mencionado por acá, pero se los quiero poner. Ahí, aquí está. Ya, es esto de acá, la diferencia entre dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma. Bueno, primero, ¿cuáles son los signos de alarma? Los signos de alarma son aquellos signos que me indican que hay daño de órgano. Por ejemplo, hepatomegalia, ¿ok? Un hígado grande, inflamado. Que, por ejemplo, haya ascitis, haya derrame de líquido en cavidades, en cavidad pleural, en cavidad pericárdica, derrame pericárdico, derrame pleural. Que haya dolor torácico por ese derrame, disnea por ese derrame, dolor abdominal intenso, eh, también por la alteración intestinal, disminución brusca de la temperatura, hipotermia, que sangres por la plaquetopenia severa, por donde sea, epistaxis, hipermenorrea, gingivorragia, cualquier sangrado es indicativo de que la plaquetopenia no es leve, pues es severa. Disminución de la diuresis indica que el paciente ya está perdiendo la función de su riñón. El riñón funciona para orinar. Si disminuye la diuresis, el riñón ya está fallando. Estado mental alterado indica ya alteración neurológica, un edema cerebral o puede haber un sangrado por la plaquetopenia. Entonces, todo esto son signos de alarma. ¿Por qué el incremento progresivo del hematocrito? El paciente no tendría, al contrario, anemia. Resulta que el paciente pierde tanto líquido que pareciera que solo hay eritrocitos, que hay muchos eritrocitos, pero en realidad no es que haya muchos eritrocitos, sino que todo el líquido se está yendo, ¿ok? A ese fenómeno se llama hemoconcentración. Hemoconcentración es cuando los eritrocitos se concentran mucho y parece que fueran más, pero es solamente porque disminuyó el líquido. Lo contrario a hemoconcentración es que se diluye. Es como cuando le echas azúcar al agua, ¿no? Si le echo mucho azúcar, ¿qué pasa? Está concentrado. Entonces, cuando algo está concentrado, hay más. Pero ¿qué pasa cuando le echo eh, azúcar, pero más agua que azúcar? Se diluye. Y si se diluye, ¿qué parece? ¿Que hay más o menos? Que hay menos, obviamente, parece que hay menos. Entonces aquí, cuando hay hemodilución, lo que te marca es anemia. ¿Qué hay en el dengue? Hemoconcentración por la disminución de volumen de líquido. Muy bien, chicos. Espero haberlos ayudado. Esas han sido algunas preguntitas. Yo sé que he olvidado. Tenemos bastante poco tiempo. Podría hacer más repasos, pero